Señores, el desarrollo dominicano tiene una limitante a la vista. Y es que por más esfuerzos que se hagan de este lado, y los hemos hecho, nosotros hemos multiplicado por 60 el Producto Interno Bruto de la muerte de Trujillo hasta hoy. A la muerte de Trujillo era 975 millones de dólares y ahora son 60.000 millones. O sea, si queríamos un ejemplo de que nos hemos esforzado por salir del atraso, ese es uno contundente. Pero hay una limitante a la vista, y es que por más que insistamos en el desarrollo nacional, estaremos siempre condicionados por un vecino que se quedó muy atrás. Tenemos a un invitado especial que ha tratado este tema, que lo viene reflexionando hace muchos años, que lo plantea en público con mucha insistencia y que, por cierto, ya está dando en oídos, porque antes no se le aceptaban mucho sus planteamientos, se creían motivados por razones raciales, políticas, no, por razones reales. La República Dominicana tiene una limitante con su vecino para poder salir del atraso. ¿No es así? Pelegrín Castillo, diputado por la Fuerza Nacional Progresista. Muy contento de encontrarme nueva vez sí, claro, en este espacio sobre el desarrollo dominicano y más contento de que me hayas invitado a tratar este tema, que a nuestro juicio es un tema crítico, un tema decisivo para el futuro de la nación dominicana. Pelegrín, en el año 50, 1950, la República Dominicana estaba detrás de Haití en el desarrollo económico. Nos llevaban un poco de ventaja en lo que era su Producto Interno Bruto, había recursos que estaban explotando muy eficientemente, principalmente el turismo, había una agroindustria de la caña que había derivado en una muy activa explotación de lo que entonces era la industria licorera, que nosotros no habíamos desarrollado con suficiente velocidad. El café haitiano estaba muy bien posicionado en el mercado internacional y había ingresos que superaban a los de República Dominicana. Del 50 se produce un gran remenión nacional y ya en el 60 lo habíamos alcanzado y sobrepasado. Ahora bien, creíamos que eso pudo haber provocado alguna motivación del lado haitiano para caernos detrás. Y lo que ha pasado es que se ha establecido una brecha demasiado grande entre una economía y otra. La nuestra ha acumulado a esta fecha unos $5.700 per cápita. Estamos, si nos fuéramos a guiar por la matemática, a mitad del desarrollo. Desarrollo medio. Estamos en el desarrollo medio porque el per cápita de un país desarrollado, o cuando ya ha salido del atraso, es por lo menos $12.000. Bueno, pero Haití está precisamente muy atrás, 60 veces atrás que nosotros. O sea, las cosas cambiaron. ¿A qué se habrá debido eso? Yo creo que eso tiene mucho que ver con una realidad que no debemos obviar. Haití ha terminado convertida, lamentablemente, en un estado colapsado, en un estado fallido. Centros de pensamiento de todo el mundo hacen todos los años una clasificación de estados y Haití en los últimos 10 años ha estado clasificado como uno de los estados fallidos del mundo. Y eso evidentemente tiene una serie de implicaciones muy serias para todos los vecinos, especialmente para nosotros. Nosotros venimos señalando que eso es resultado de un proceso histórico de exclusión y de aislamiento. Cuando Haití obtiene su independencia, recordemos que se trató de una rebelión de esclavos en una época donde la esclavitud dominaba en toda la zona. Desde el norte, especialmente de Estados Unidos, se decidió el aislamiento de Haití. Y desde 1801 hasta 1865, Estados Unidos, que era la potencia emergente en el continente y después en todo el mundo, declaró una especie de política de exclusión de Haití.
Haití sufrió mucho por esa situación. Recordemos que el presidente Jefferson no quería que el ejemplo de la rebelión de esclavos se propagara por los Estados Unidos. Pues ellos tenían esclavitud y no querían admitir que un Estado configurado por esclavos que se sublevaron y que adquirieron su libertad derrotando a los ejércitos de Napoleón, pasara entonces a convertirse en un referente para las comunidades de esclavos que había en Estados Unidos. Eso se manifestó también en la política que siguió Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia, con relación a América del Sur. Cuando se convocó aquel congreso, el Congreso Anfictiónico, el Congreso de Panamá, uno de los puntos de tensión entre las potencias y América del Sur era precisamente el Caribe. No querían que el Caribe fuera convocado a ese gran congreso. José Martí habla ampliamente de eso, y todos los estudios arrojan datos interesantes. Además de la exclusión, también vino el aislamiento. Haití también se aisló, se afirmó en sus rasgos fundacionales, y eso hizo que en el continente no hubiera realmente mucho interés de fortalecer y de profundizar los vínculos con esa comunidad. Cuando los norteamericanos invaden Haití en el año 15, recordemos que eran tropas de un país donde todavía existía un virtual apartheid, una segregación, en 1915. Y en Haití hubo una gran resistencia a las tropas norteamericanas, que eran las tropas blancas. Claro. Obviamente a nosotros se nos olvida que esa ocupación de la isla y de zonas de Centroamérica también tenía que ver mucho con una geoestrategia mundial, porque Estados Unidos, que estaba preparándose para la gran guerra, lo que ellos en ese momento llamaban la guerra europea, sentían que Alemania estaba muy activa en la región, y no solamente Alemania, el mismo Japón en México estaba activo. Y entonces obviamente los países de la región pagaron las consecuencias de esas tensiones mundiales, con esa política de ocupación que también tenía que ver mucho con la necesidad del capitalismo norteamericano de afirmarse en toda esta región. En el siglo XIX Haití fue objeto de ¿cuántas invasiones norteamericanas? Bueno, básicamente fue ocupado en el 20. Ahora en el 20, en el siglo XX. Sí, pero en el 19 no hubo. No hubo fue aislamiento. Aislamiento. Eso el primer embajador, el primer enviado, que ni siquiera fue embajador, se mandó en 1865. 65. Francia ya lo había reconocido en el 30. Y Estados Unidos lo vino a reconocer en el 65. Entonces, en la ocupación... A un Estado que existía desde 1804. Entonces, ¿qué pasa? Y Haití le hizo un servicio a Estados Unidos eminente. Así es. Sí, un servicio eminente. No lo hizo con ese propósito, pero el gran beneficiario fue Estados Unidos, porque el plan de Napoleón con el rey de España y la inteligencia de Talleyrand era usar la isla de Santo Domingo bajo dominio francés como base de una ocupación progresiva de la Luisiana para contener la expansión de las colonias norteamericanas hacia el oeste. Al derrotar el ejército napoleónico aquí, hubo dos factores: la derrota del ejército de Napoleón aquí, del general Leclerc, sí, y también una batalla que se dieron en Holanda, donde los franceses perdieron, y eso hizo que la estrategia original de crear un gran imperio, estrategia secreta, se vino a conocer posteriormente, de crear un imperio en el norte de América, y en se frustrara. Y en las tierras más feraces identificadas. Claro. Ahora, ¿qué pasa?
de 1915 hasta 1934 las tropas norteamericanas estuvieron en Haití, pero las compañías madereras norteamericanas estuvieron hasta en los 50. Esas no se perdieron. Y el desmonte, una buena parte del desmonte del boquete haitiano no tiene que ver mucho con o sea, que debe estar la caoba y eso en Estados Unidos por montón. Que venía de Haití. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso termina en una dictadura, la dictadura de Duvalier, que aísla a Haití. Y cuando en todo el continente había, por un lado, una lucha radical por el socialismo, teniendo a Cuba como referente, Estados Unidos promovía la Alianza para el Progreso en muchos otros países. La política que se siguió también fue el de considerar a Haití una singularidad, algo muy especial, y entonces permitieron que desde 1957, que Duvalier toma el poder, hasta el año 86, se impusieron la dictadura, donde se afirmaron también muchos de los rasgos, porque es una dictadura que tiene una base ideológica. Hay un vínculo entre la política de afirmación de la negritud, que se afirmó contra la ocupación norteamericana, de la raíz y claro, entonces eso aisló a Haití. Y Haití, obviamente, ya en el año 49, Haití estaba evaluada por las Naciones Unidas como un estado que tenía situaciones estructurales muy críticas. ¿Qué ha pasado? La verdad es que la comunidad internacional frente a Haití es un estado emblemático y un estado problemático. La comunidad internacional frente a Haití ha adoptado una posición que no ha sido la más apropiada, no ha sido la más responsable, no ha sido la más justa. Y entonces está presionando para que República Dominicana asuma un rol para el cual República Dominicana no está preparada, que es el rol de Estado pivote. Entonces nosotros hemos logrado muchísimas cosas a lo largo de nuestra historia y sobre todo post-Trujillo. En la etapa democrática el país ha crecido considerablemente. Venía creciendo de todas formas porque también hay que reconocer que el crecimiento en el periodo de la dictadura de Trujillo fue importante, con un costo en términos de libertad, en términos institucionales muy alto, pero en términos de crecimiento real de la economía dominicana también fue muy importante. Sin embargo, ese concepto de que nosotros tenemos que ser el Estado pivote de Haití ya se proyectó originalmente con la ocupación norteamericana de la isla. Recuerda que cuando se concebía el esfuerzo de producción de azúcar, los norteamericanos vieron aquí el gran interés de instalar ingenios aquí y de traer los braceros desde Haití. Y le impusieron al Estado Dominicano esa política. Y eso se ha ido profundizando. Y en vez de asumir un esfuerzo como Haití se lo merece, serio, de reconstrucción, entonces están buscando un esfuerzo que no es el más apropiado, de que República Dominicana juegue el rol de Estado pivote de Haití. Óigame. Y ahí está uno de los mayores peligros, mayores riesgos hemos llegado para República Dominicana. Exactamente al punto en que queríamos para plantear la grave interrogante. Nosotros cerramos, como les decíamos, el año pasado con 60.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Tenemos un modelo ya bastante definido, una agropecuaria con una manufactura tanto de la caña como de muchos otros productos. Tenemos también una manufactura propiamente con las zonas francas, estamos hablando ya de manufactura ligera, con las zonas francas. Tenemos también una minería en un segundo aire extraordinario. Tenemos turismo y servicios, 4 grandes motores encendidos a plenitud, al punto de que ya nosotros tenemos que ir pensando en que vamos a alcanzar más elevados estadios
de desarrollo. Pero muchos nos dicen, por más esfuerzo que ustedes hagan, una línea fronteriza tan porosa de 380 kilómetros de extensión, 391, más el problema que significa un pueblo institucional y económica y socialmente tan atrasado, reclamando sobrevivencia, le va a ser una limitante que muy probablemente provoca distorsiones graves, como ya lo estamos sintiendo. Sí. A pesar de un desarrollo económico sustancial, el salario nuestro está muy deprimido, la competencia desde el punto de vista por el trabajo ya es dura. Óigame, salario deprimido más una competencia por el trabajo dura, teniendo nosotros tanta mano de obra disponible, y el problema de las enfermedades que atacan fundamentalmente a las estructuras productivas del campo está presente, lo mismo que a la salud misma del pueblo dominicano. Todo eso proviene de un Estado que no parece estar en condiciones de someter a control esos riesgos. Sí. Eso dice, va a ser una limitante, nos lo están advirtiendo, es cierto. Puede ser una enorme limitante, y no solamente limitante, una amenaza real de desestabilización de la isla, porque hay unos estudios que revelan que los ecosistemas insulares están, bueno, en Haití están totalmente afectados, degradados, desestabilizados, degradados, sí. Y su proyección, la proyección de esa realidad sobre la parte oriental de la isla es cada vez más evidente. Entonces... Sí, pero aquí tenemos estructuras que pudieran ser movidas, por ejemplo, si las Fuerzas Armadas moviesen todas sus brigadas hacia la frontera a preservar el bosque. Pero tenemos que cambiar, tenemos que tener un enfoque integral sobre el tema, porque así como puede ser una amenaza, nosotros podríamos también ser el Estado que en función de nuestros propios intereses logre darle un gran servicio a Haití y a la región. Óigame, qué interesante que usted tenga esa visión. Y por eso insisto en la necesidad de que cambiemos el enfoque. Mira, correcto. Básicamente, ¿en qué línea yo creo que hay que trabajar? Nosotros, en primer lugar, tenemos que dejar claramente establecido que el país que más interés tiene en la estabilidad de Haití, en el desarrollo de Haití, en la seguridad que pueda primar en Haití, somos nosotros. Correcto. Por la razón de que también podemos por los riesgos que hemos mencionado, el más perjudicado. Correcto. Por la situación actual. Entonces, eso lo tiene que entender todo el mundo, y lo primero que tienen que entenderlo también son los propios haitianos. Ahora, nosotros también, a partir de esa afirmación de política internacional, tenemos que también plantear como una gran meta lograr el mayor compromiso de los propios haitianos con su proyecto nacional, porque ellos no pueden irresponsabilizarse con su proyecto nacional, y de la comunidad internacional, porque los haitianos no van a salir solos de esa crisis. Y con una actitud ambivalente, con doble estándar, vacilante de la comunidad internacional, tampoco van a salir. Entonces nosotros podemos ayudar a que los haitianos asuman más responsabilidades con su proyecto nacional, y sobre todo que la comunidad internacional actúe con la mayor responsabilidad, con el mayor cuidado, con la mayor previsión estratégica, porque de esto depende la paz en la isla y la paz en la región. Así es, así es. Entonces, eso puede ser un dolor de cabeza enorme para nosotros, pero también para toda la región. Yo se lo he dicho bueno, porque no escapa que la región sea involucrada en el asunto. La región puede ser considerablemente afectada. Ya en la crisis del 91-94 se vio la reacción americana de aislar a Haití en nombre de la democracia, de imponerle un bloqueo, tenía que ver mucho con eso. Porque la migración a donde estaba llegando, donde estaba saliendo la oleada de boat people, de los pequeños barcos llevando migrantes, era hacia Florida. Entonces, ahora hay señales de que pueden tomar la ruta de Puerto Rico, desde República Dominicana. Están arribando ya las yolas. Entonces,
Y lógicamente, como usted sabe, están en Brasil. Entonces, ¿por dónde están en Brasil? Como puede ser un problema muy serio. Bueno, vamos entonces a asumirlo como es debido. Y por eso los principios tienen que estar claros, los colorarios tienen que estar claros. Haití tiene que ser responsabilidad de los haitianos, sin lugar a dudas, y de la comunidad internacional. República Dominicana, la posición dominicana en función de los intereses dominicanos. Yo escribí este libro. Sí. Más que escribí, recolecté. Haití y los intereses nacionales. Esto es la edición del 2011. Recolecté, hice una selección de textos, de conferencias, de resoluciones del Congreso, de cartas que reflejan esta visión. Nosotros tenemos que fijarnos la meta de lograr el mayor compromiso, ya señalé, de los propios haitianos y de la comunidad internacional. Ahora, ¿cómo lo logramos? Porque exacto, una cosa es esa es la interrogante. Y otra cosa es... ¿Cómo logramos un mayor compromiso? Para eso... Una mayor asistencia para que Haití salga del marasmo. Para eso nosotros tenemos que dejar claro varias cosas. Primero, que no queremos ir en plan hegemónico, en plan de tutela a Haití. Que no podemos ni debemos. Que ese no es nuestro papel. Eso hay que decirlo, porque todavía hay gente aquí que entiende, y sobre todo incitado por centros de poder mundial, de que nosotros podemos ser mandantes de toda la isla. El poder dominante en la isla. Y lo que eso va a provocar es que un choque de cultura. Un choque de cultura, porque eso... el último país que los haitianos van a aceptar que vaya en plan hegemónico a su territorio es República Dominicana. Entonces eso tiene que quedar claro. Clarito. El segundo punto, así como decimos eso, tenemos que decir, y decírselo especialmente a Estados Unidos. Especialmente a Estados Unidos. Y ahora eso es más válido que nunca. Y decírselo también a los europeos. No hay solución dominicana al problema haitiano. Aunque ellos reciban gente desde las ONG, desde sectores políticos, desde sectores empresariales, que por interés, por inconsciencia, por complacencia, le dicen que no se preocupen, que nosotros podemos ser, vamos a decir, el espacio de solución, de descompresión de la crisis haitiana. La experiencia indica que eso no va a ser posible. Hemos sido el país más consecuente. Más consecuente, pero ¿qué pasa? El hecho de que nosotros seamos tan abiertos, fuera lo están interpretando como que somos el país que está en habilidad, en posibilidad, en condiciones de administrar esa crisis. Eso, entonces eso ni le conviene a Haití, ni nos conviene a nosotros. Lo hemos hecho por una vocación natural del dominicano a ser solidario. Eso sin lugar a duda, porque es un país con raíces cristianas, y aunque mucha gente no lo crea, hay también un fondo de humanismo. Pero elevadísimo. Fuerte. Dentro del dominicano. En la índole del dominicano. Sí, así es. Entonces, y además es un país de inmigrantes. Y comprende, y somos un país de inmigración así y de migración. Y comprende el drama del inmigrante. Así es. Entonces, eso es una realidad. Ahora, el tercer colorario del lineamiento fundamental de política exterior tiene que ser subordinar nuestra cooperación a la cooperación de todo el mundo. Exacto. Si todo el mundo se involucra, pueden contar con nosotros. Sí. Pero si se repliegan, se desentienden o no actúan adecuadamente, que no cuenten con nosotros. No, y no nos dejarían más remedio que sellar hasta donde no sea posible la frontera. Que eventualmente, te voy a decir, y olvidar. Yo creo que nosotros tenemos que mandar señales poderosas, porque si no mandamos señales poderosas ahora, después va a ser muy tarde. El hecho de tener mayores y mejores controles en la frontera no necesariamente es para impedir los flujos de transacción entre los dos países, sino para ordenarlo. Porque el desorden puede terminar provocando más fácilmente un conflicto insular que el orden. Y nosotros tenemos que mandar señales de Estado. Yo he dicho, si no nos comportamos como Estado, nos van a tratar peor que una colonia. Yo quiero en ese plano devolver un poquito la tranquilidad a quienes nos están escuchando. Miren, desde hace unos 4 años,
el ejército dominicano fue dotado de instrumentales que costaron unos 10 millones de euros, modernísimos, para precisamente establecerse en la frontera y establecer sitios de chequeo, control y en cierto modo puntos de desarrollo. Incluso en este momento se desarrollan proyectos interesantísimos en la frontera que procuran que la población dominicana se identifique cada vez más con su territorio. No estamos tan mal si quisiésemos endurecer nuestra posición para que no se vaya a creer que el país está en un punto de debilidad. Incluso tenemos un ejército nacional y unas fuerzas armadas en sentido general bastante bien compuestas y muy ordenadas y muy disciplinadas. El asunto, sin embargo, no es que ese recurso de fuerza sea el imprescindible, sino que es bueno que se sepa que está ahí. Mira, yo pienso que nosotros, sin lugar a dudas, somos un Estado institucionalmente bien definido, bastante bien definido. Más fuerte, sí, claro, sí. En términos relativos que con relación a Haití. Sí, claro que sí. Pero de todas formas tenemos debilidades importantes, porque nos falta la visión integral. Sí. Aquí, y por suerte se está formando un consenso nacional, aquí no es posible pensar el desarrollo dominicano si no le damos una respuesta cabal, responsable, institucional, justa a las relaciones con Haití. Si no organizamos la convivencia adecuadamente. Y para eso la comunidad internacional es imprescindible. Pero la política exterior, porque hablamos de los lineamientos de política exterior, no va a ser creíble si la política interna del Estado no va en su respaldo. Esto es muy importante, porque nosotros este planteamiento lo venimos haciendo y lo hace el Estado dominicano en diferentes foros. Pero desde fuera no lo creen mucho. Porque, ¿qué pasa? Bueno, nosotros hemos permitido... Aquí se dan ciertas disensiones. Nosotros hemos permitido, primero, la desnacionalización de los mercados laborales. Aprovechando fuerza de obra, mano de obra barata. En un esquema de capitalismo salvaje. Sí, capitalismo salvaje. De salvaje. Al dominicano más calificado le decimos que se vaya al exterior y que mande remesa, y al menos calificado que se quede al margen, que un haitiano va a ocupar su lugar. Al guardia y al vigilante fronterizo, cuando se le manda a la zona, se le está castigando. Se le está castigando. Entonces, o sea, no va con una vocación de servicio. No va con una conciencia de cuál es su rol, su papel. Por otro lado, hay una práctica de abrir en forma indiscriminada los servicios. Sí. Aquí, por ejemplo, hay tráfico organizado de mujeres parturientas que la traen desde Haití a los hospitales. Sí, pero esas son oportunidades de negocios que se dan en la frontera para ciertas bandas. Pero en nombre de una visión humanista muy discutible, estamos perjudicando a quién, a los dominicanos más pobres, porque ¿quiénes son los que van a los hospitales públicos? A los dominicanos más pobres. A mí me dicen los fronterizos, que varios días a la semana virtualmente ellos no tienen acceso a los hospitales dominicanos. Sí, pero esa vocación de servicio, de solidaridad con el vecino, no la vamos a poder erradicar. Eso está ahí, es una vocación. Sí, pero fíjate, en eso tenemos que hacer una distinción, porque una cosa es, la solidaridad tiene que ser ordenada, la caridad tiene que ser ordenada, y empieza por uno mismo. Empieza por uno mismo. Mire, si nosotros no tomamos conciencia de que nuestra prioridad son los dominicanos, y especialmente los dominicanos más pobres, bueno, no hay manera. Sí. Los organismos internacionales nos lo han dicho, no hay manera de luchar para reducir los índices de pobreza si continúa un proceso de descontrol migratorio, si no ponemos orden. Ahora eso pasa por tener el control de la frontera, el control efectivo de la frontera. Sí, ese paso y de superar ese esquema de capitalismo salvaje que hay aquí. Correcto. Mejorando el salario, creando mejores condiciones, educando más a la masa trabajadora porque pueda... Sí, cierto. Pero llegamos al punto, y por eso le agradecemos mucho esta comparecencia, en que usted ha dicho, un hombre que le ha dedicado muchas horas a esto y que ha
debatido estos asuntos en los planos más altos, que no es posible pensar en una solución definitiva al atraso dominicano sin que se le busque una respuesta al problema haitiano, porque afecta demasiado la actividad interna en todos los planos de la sociedad dominicana. ¿Cuánto le agradecemos que haya dicho eso? Muchas gracias. Y que llame la atención sobre este tema, porque en verdad debemos hacer conciencia de ello. Muy bien. Gracias por comparecer. Muy bien, gracias por invitarnos.